Lo que se encontró fue muy difícil abordar el diagnóstico, llegar al diagnóstico, y el Instituto Malbrán confirmó que los cuadros de neumonía grave eran por una bacteria que se llama Legionella, que es una bacteria ambiental que se asocia a brotes. Tuvimos un brote en el 2003 en Carmen de Areco, que por lo general, al ser ambiental, no genera transmisión interhumana y está relacionado con el agua, con las cañerías, con lugares que pueden ser recreativos o lugares de instituciones que sean de salud o instituciones que sean comerciales, y genera infecciones bacterianas, neumonía relacionada con la ventilación o con las partículas que se disuelven en el agua. Y bueno, se confirmó en los pacientes la Legionella, pero todavía no se pudo encontrar cuál era el lugar exacto donde estaba. Si pueden ser las duchas, pueden ser los sitios de ventilación, así que está en búsqueda de ver cuál es la fuente que originó este brote. Doctor, consultarlo por esto que se trabajaba y se decía semanas anteriores, que se podía hasta comparar con un brote similar a lo del COVID. Esto obviamente queda totalmente descartado. No, esto no es un cuadro viral que sea infeccioso, esto es un cuadro que es por una bacteria ambiental. Era una enfermedad conocida cuando uno viajaba. Generalmente se podía ver en brotes cuando uno iba a Europa, en lugares que no se utilizaba la ventilación, como departamentos de alquiler afuera, en buques, se podía ver estos cuadros de brote, pero nosotros lo único que tuvimos fue en 2003 un brote en Carmen de Areco relacionado con la ventilación, y en 2019-2020 hubo unos casos relacionados a dos instituciones de salud, a duchas que no se habían utilizado, tenían los cabezales con Legionella. Por eso hay que tener en cuenta, y hay que ocuparse, pero no generar una alerta de que es una infección que se da en un contexto ambiental, y tener en cuenta que la pandemia, con la falta de uso de la ventilación y de sitios recreativos, es muy importante tener en cuenta el saneamiento y la higiene de los lugares, sobre todo que pueden acumular agua, porque es donde crece la bacteria a una temperatura entre 35 y 40 grados. Bueno, este punto, ¿se puede tomar algún tipo de precaución? ¿Debemos tomar algún tipo de precaución? Sí, es importante que todas las instituciones donde tengan ventilación central, que tengan torres de enfriamiento, lugares de recreación, spa, hidromasaje, hagan una limpieza esporádica. Es muy importante tener en cuenta, hay dos recomendaciones que se dan en realidad, porque la bacteria a 60 grados ya tiene una actividad bactericida, y después lo otro que lo inactiva es el cloro. Entonces es importante ver lugares donde estuvo estancada el agua, donde no es posible llegar, a hacer un hipercalentamiento del agua, o sea, más de 60 grados, y después utilizar soluciones que son cloradas para ver de que esa biopelícula que se genera en las cañerías o que se genera en los caños, tratar de erradicar no solamente la bacteria Legionella, sino por cualquier otro microorganismo. Ahora, en nuestro hogar también lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Sí, no es frecuente en los hogares, porque generalmente tiene un uso constante. Esto generalmente se da en lugares donde no hay un uso que sea frecuente. Por eso es importante tener en cuenta en lugares donde no se utilizó de manera frecuente, o lugares recreativos que estuvieron cerrados en el contexto de la pandemia. Para poner en claro, entonces, no hablarle al clásico vecino de la ciudad de Rosario, sino apuntado a ciertas instituciones, ciertos inmuebles. ¿Cómo sería bien para decir la parte guionada de las mayores precauciones? Bien, es importante que tanto las instituciones de salud como los lugares que son de industrias tengan en cuenta un trabajo con arquitectura, con bioingeniería, evalúen cómo es el circuito de agua, si pueden tomar muestras para ver si tienen bacteria, eso sería muy importante, pero es muy dificultoso tener el rédito microbiológico. Pero es importante de ver que este tipo de mecanismo esté circulando, que esté el agua, el saneamiento del agua y la higiene del agua sea fundamental para que no se genere algún brote institucional. También se tiene que, más allá de la presencia de Legionella, se tiene que dar ciertas características especiales para que haya un brote. Sí, en realidad tiene que haber bacteria y tiene que haber un alto inóculo. Y por otro lado, los cuadros estos se dieron, la mayoría de las muertes se dieron en personas que tienen factores de riesgo. Generalmente la Legionella puede dar un cuadro de vía aérea superior, pero también puede dar un cuadro de una neumonía grave. La neumonía grave la vamos a ver más frecuentemente en personas que tienen factores de riesgo, personas con enfermedad pulmonar crónica, pacientes diabéticos,
diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, pero es importante que se den esa conjunción de tener un alto inóculo por el desuso de las cañerías o el sistema de agua, más la predisposición de generar un cuadro grave. ¿Hubo o hay específicamente algún caso de legionela aquí en Rosario? No, acá en Rosario no se han dado casos, particularmente esta situación de Tucumán es la única a nivel regional también, y acá en Rosario nunca tuvimos brote de legionela, como para tener en cuenta. Así que es importante en el contexto de la pandemia el alerta que se dio ya el año pasado del Ministerio de Salud de la Nación, que con la falta de uso de la ventilación y de los sistemas de agua, ya alertaban a nivel mundial de que podía originarse este brote de legionela. Entonces tener en cuenta y reforzar todo este tema que tiene que ver con la higiene y el saneamiento de las aguas. Interesante que si se da este contagio no es el cara a cara. No es una transmisión interhumana, no hay transmisión de legionela interhumana, la transmisión se da por la ventilación o gotitas de agua, teniendo en cuenta que es una bacteria que tiene un crecimiento ambiental y no un crecimiento en una persona. No somos huéspedes nosotros de la patología esta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.